Antes de hablar, cantaste sobre mí. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste vida en mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Yeah, yeah. Aún lejos de ti, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Cuando no vi mi valor, te entregaste por mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Yeah, yeah.
Amados, un abrazo muy especial. El Señor les continúe bendiciendo en esta gran labor y tarea que Él ha puesto en sus manos. Amados, Éxodo capítulo 2 es el texto que Dios nos regala para este tiempo. Dios ha ido trabajando mucho el corazón de la humanidad en diferentes aspectos. Y un aspecto que yo creo que a la iglesia le hace falta entender es el texto cumbre de Isaías capítulo 55, ¿no? Cuando Dios dice, hombre, sus caminos y sus pensamientos son bien diferentes a los míos. Y creo que nos hace falta entender eso. Yo le venía orando al Señor porque en algunas lecturas que hacemos de la Biblia me correspondió hace casi un mes atrás, hacer unas lecturas de Éxodo y Dios volvió y tocó mi corazón porque creo que nos hace falta entender que sus caminos son diferentes a los nuestros. De hecho, ese es el título para hoy. En Éxodo capítulo 2, sus caminos son diferentes a los nuestros. Este texto está tomado de Isaías, porque cuando estás estudiando la palabra, Dios te mueve pues por diferentes versículos. Dios te mueve y te mueve. Y Él puso una combinación en mi corazón para ustedes como iglesia, para nosotros como iglesia, del texto de Isaías capítulo 55, hablando de que sus caminos y sus planes y sus propósitos son totalmente diferentes a los nuestros, y que así nosotros pensemos que eso es loco, que eso es extraño. Cuando Dios quiere hacer algo, Dios lo hace. Es tan simple como eso. Éxodo capítulo 2, versículo 1, muestra lo siguiente. Un varón de la familia de Leví fue y tomó una mujer, y fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudieron ocultarle más. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Versículo 4 dice: y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que lo tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: ¿iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño? Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, la cual dijo a la hija de Faraón, lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Iglesia, sus caminos son diferentes a los nuestros. Mira, cuando uno lee esta historia parece ser bien rara, pero con un propósito de Dios, pero impresionante. Hoy el Señor tiene 2 puntos de predicación sobre este texto bíblico. Voy a decirlos a continuación y después desarrollo la idea. Lo primero que Dios quiere preguntarte es: ¿para qué naciste? O lo primero que te pregunta el texto bíblico es: ¿para qué naciste? Y la segunda idea o segundo punto de predicación es: Dios cuida de ti. Iglesia, mira, creo literalmente que tiene que nacer más gente como Moisés en esta sociedad. Gente que esté dispuesta como a cumplir la voluntad del Señor, y gente también a la que Dios cuide. Dios tiene la capacidad o la particularidad, por así decirlo, de tener proyectos de vida a largo plazo.
Dios desde que habla con Abraham le habla de generaciones. Y por eso predicaciones como estas, sobre todo en el primer y segundo punto de predicación, tienen que ver con la parte generacional y qué oficio podría tener Moisés no únicamente en tiempo presente, sino como hoy, 3500 años después, usted y yo vamos a estar predicando de lo mismo, porque Dios piensa en esto. Dios tiene como una trazabilidad con los proyectos de vida, con el propósito de vida que tiene con la gente. Por eso nuestra visión no puede ser corta y creer que únicamente somos nosotros los que vamos a vivir y que la siguiente generación pues como que no importa. Eso no puede ser así. Esta es una historia que ustedes recuerdan y lo digo a forma de introducción lo que está pasando acá. Dios está multiplicando, porque esta promesa viene de Adán y Eva, ¿no? Entonces, Dios está multiplicando la raza humana, pero sobre todo la raza humana hebrea, porque Él ya está gestando desde tiempo atrás, porque ustedes recuerdan que la liberación se da mucho tiempo después, 80 años después de estos acontecimientos se da la liberación. Pero Dios ya viene trabajando en el tema, porque Dios no se ha olvidado de nosotros. Entonces Dios viene trabajando en el tema. Dios no se olvida de su pueblo. Lo ve sufrir, que pasan algunas afugias, pero Dios no se olvida. Y Dios decide levantar un líder. Y ustedes recuerdan, si quieren leer el capítulo 1 de Éxodo, donde Cifra y Fúa son unas viejas pero maravillosas, ¿no? Entonces, que sería muy bueno predicar de estas que no son tan... O sea, Cifra y Fúa, es muy posible que usted es la primera vez que escuche esos nombres, pero cuando usted se lea el capítulo 1, que algún día podremos, si usted quiere predicar de eso, y si el Señor también, bueno, si es la orientación del Señor y si nos da el tiempo, predicamos de eso, queda mejor así. Cómo Dios utiliza a unas mujeres que por hacer el bien y por contar la verdad, aquí hacer el bien no era ni no matar los niños. Usted recuerda, los hebreos se están multiplicando, Faraón, o sea, rey de Egipto, las llama a ellas, él mandaba un emisario, pero el tema fue tan fuerte que él mismo las llamó y les dijo: Cifra y Fúa, ¿ustedes son las parteras de los hebreos? Sí. Cuando nazca varón, lo matan, lo echan al río. Cuando nazca mujer, la dejan, porque esto se nos viene aquí de hombres, de gente fuerte, y nos quitan el reino. Está pensando el rey de Egipto en eso. Y Cifra y Fúa, cuando Faraón las llama de nuevo, ¿por qué se sigue multiplicando el pueblo? Dicen, las hebreas son mujeres tan fuertes, tan diferentes a las egipcias, que ellas mismas dan a luz. O sea, eso ahí no había medicina prepagada, no había, ay, que los cuidados de yo no sé quién, que los 40 días que la dieta, que esas viejas solas daban a luz. Qué cosa tan maravillosa. Entonces, ellas por haber actuado con verdad y con justicia, Dios les prospera y les bendice. Pero lo particular de Cifra y Fúa es que están puestas en una parte de la historia en la cual no hablamos mucho de ellas, pero de una u otra forma ya fueron protección. Porque ustedes recuerdan que se está multiplicando el pueblo y Faraón le dice a ellos: cuando sea hombre, mátelo. Cuando sea mujer, déjela vivir. En este contexto se desarrolla la historia del capítulo 2, que es la que acabamos de leer. O sea, este contexto es un contexto que es muy duro, pero es un contexto que nos reanima a nosotros y revivifica nuestra fe. Mira, 2 puntos de predicación acerca de sus caminos son diferentes a los nuestros. Primero, tiene que ver con ¿para qué naciste? Y es la pregunta que hoy Dios te hace, o que la Biblia te hace. ¿Para qué naciste? Yo leo Éxodo 2, versículo 2. La que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. La pregunta es, ¿a quién bendijo tu nacimiento? Hoy nosotros tenemos una generación, no únicamente de adolescentes que entran en algunas crisis o algunos jóvenes, no. Tenemos una generación, 100 años de personas sintiendo que no valen para nada, sintiendo que quisieran morirse, sintiendo que si dejan de existir no le hacen falta a nadie, porque yo he escuchado eso, no únicamente de viejos, sino de gente joven también. Pastor, yo siento que si me voy como que no le hago falta a nadie. Yo quisiera morirme. Y cuando yo veo lo que Dios hace con Moisés y la manera en la cual Dios desarrolla el propósito
de la nación de Israel a través de un solo hombre llamado Moisés, créeme que a mí me dan ganas de pensar que Dios sí tiene proyecto para tu vida, así en este momento en tu vida estés mal. Mira, no pienses en ti, piensa en lo que Dios puede hacer con tu vida. Me explico. Con el nacimiento de Moisés comienza la historia de la liberación de Israel. O sea, Israel no se libera 430 años después de que Abraham desciende a Egipto. No. Israel se libera a partir del nacimiento de Moisés. O sea, no tiene que ver con el día que salen como tal. Pasan 430 años, un día salen. Ese día fue que maravillosamente salieron. No, Dios empezó 80 años antes a gestar eso. ¿Con el nacimiento de quién? De Moisés. Entonces mira, la historia de ahí en adelante, lo que tiene que ver con Moisés, es un Moisés que tiene la capacidad de ser el escritor de los primeros 5 libros de la Biblia, siendo el personaje más icónico de estos libros en la Biblia. O sea, el gran líder por excelencia. Entonces, la vida de Moisés fue perfecta, iglesia. Ustedes saben que no. Moisés tiene que salir corriendo después porque por allá se equivoca. Pero pensemos un poco en qué pasó con Moisés. A ver si había propósito en la vida de él o no. Porque algunas veces algunas equivocaciones van a hacernos creer que no tenemos propósito. Y claro que usted y yo nos equivocamos y algunas veces en cosas que creo que son muy graves. Y muchas veces su vida y la mía se ve golpeada porque nosotros pensamos que no hay propósito, porque la hemos embarrado mucho, porque nos equivocamos muy feo, por el motivo que Dios y usted sepa en el que usted se equivocó. Hoy la palabra del Señor te está explicando para qué naciste. Para que una persona que estuvo casi a punto de morir, nace. Mira, Moisés dio alegría a sus padres al nacer. Moisés dio alegría a la hija de Faraón. Moisés escribió los primeros 5 libros siendo el personaje más icónico o principal de ellos. Moisés formó a una familia principal de él, sus 2 hijos con su esposa, y Moisés también forma a Aarón como sacerdote y a Miriam como sacerdotisa o cantante pues de alabanza de la iglesia. Moisés forma el corazón de Josué. Moisés vio a Dios cara a cara. Moisés hablaba directamente con Dios. Moisés es considerado el mejor líder del Antiguo Testamento y yo tengo varias características de Moisés que te puedo repetir o que te puedo narrar acá. ¿Qué tal si Moisés hubiera pensado como uno de nosotros que porque 2 o 3 cositas salen mal, no tenemos futuro? Moisés asesina a un egipcio, tiene que salir corriendo de Egipto. Y ahí se va para tierras de Madián, conoce a Jetro, que es sacerdote de esa área. Al parecer con la hija mayor de Jetro, pues él le emparenta, tienen 2 niños, pero ¿qué es lo que te intento decir? Moisés hubiera podido pensar que en ese punto, y de pronto lo pudo haber pensado, porque Moisés venía teniendo una vida en el propósito del Señor, que era siendo formado y educado para la liberación que después él mismo iba a gestar. Y cuando Moisés se equivoca y tiene que salir corriendo, él podría llegar a pensar, o usted y yo podríamos llegar a imaginarnos que el propósito de Moisés llegaba hasta ese punto. Pero mira todo lo que hace Moisés. Concluyamos algo. Los errores que Moisés tuvo no impidieron que Dios desarrollara su propósito y su proyecto de vida en la vida de Moisés y en la vida de Israel. Por eso el primer punto de predicación es ¿para qué naciste? ¿En serio crees que únicamente naciste para que estudies una carrera y porque es tu vida y tu vida y tu vida? ¿No te has puesto a pensar en cuántas personas puedes impactar a través de tu nacimiento? Así te hayan querido abortar, así tu mamá y tu papá te hayan abandonado, así seas huérfano, así el embarazo haya sido de alto riesgo, así tu papá y tu mamá no te querían tener, como quiera. Como quiera que sea que haya pasado, Dios tiene propósito. Te reitero la pregunta, ¿para qué naciste? ¿Para qué naciste? Porque yo veo mucha gente diciendo que yo como que no sirvo para esto, yo quisiera morirme, quisiera desaparecer. No digas eso, porque Dios sí tiene un propósito. Una de las personas que más se equivocó en la Biblia quizá fue Moisés. O no se equivocó más. Tuvo una equivocación garrafal que incluso le quitó la entrada a la tierra prometida. Y usted sabe de qué estamos hablando. O sea, hubo personas que se equivocaron más, pero este tuvo una equivocación muy fuerte, es lo que intento decir. Pero nació para algo. Así tú veas tu vida en este momento como la veas. Naciste para algo. Ay, pero es que tengo mucho tiempo sin empleo. Naciste para algo. Tengo mucho tiempo enfermo. Naciste para algo. No sé ni qué voy a hacer. Naciste para algo.
hay que empezar a preguntarle al Señor que a través del Espíritu Santo te revele cuál es tu propósito. Porque no estás en la tierra por casualidad. Primer punto de predicación, ¿para qué naciste? Y segundo punto de predicación, Dios cuida de ti. Éxodo 2, versículo 3. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Hermanos, esto es lo más impresionante, yo creo que de la historia. Si ustedes recuerdan o ustedes han visto algunas imágenes de la arquilla de juncos, porque aquí toca explicar un poco cómo la mamá de Moisés recibe de Dios la estrategia perfecta para que el niño no sea descubierto. Porque ustedes saben que en el río Nilo habían animales. No es el Moisésito pequeñito, como una cosita así donde se mete un niño, porque pues ahí hubiera podido ser destruido o por el caudal del río, que en ese momento río conocido era el más caudaloso, que era el Nilo, o si no por las bestias y los animales que habían. Pero cuando hablo de que Dios cuida de ti, es que primero le dio una estrategia a la mamá y es coger una arquilla de juncos, dice el versículo 3. Ustedes saben que la arquilla de juncos, si han visto imágenes, son cosas grandísimas. O sea, las arquillas de los juncos eran como de 5 o 6 metros. Y ella dice que mete como una cesta en medio de eso. O sea, no es que iba el Moisésito pequeñito, es que iba una arquilla de juncos que los animales pues no fueran a ver porque esto se daba al lado de los pantanos, ¿cierto? Entonces, esta arquilla de juncos lo que hace es camuflar como la canastica o el carrizal que ella puso en medio. O sea, para que usted me entienda, esto no fue un Moisésito pequeñito. Lo que dice la palabra del Señor es que, pero no pudiendo ocultarle más, tomó una arquilla de juncos, o sea, una cosa grandísima, grande, de 5 o 6 metros hacia arriba, y en la mitad puso al niño, protegiéndole lógicamente, pues Dios le dio la sabiduría a la mamá, pues como de los animales, protegiéndole pues del sol, de lo que sea que tenía que protegerle. Pero entonces cuando estamos hablando acá de que Dios cuida de ti, te das cuenta de que Dios pone personas a tu alrededor que te colaboren o que te cuiden, así como pasó en este momento con la mamá de Moisés. Tuvo la sabiduría de decir, necesito proteger al niño. Yo te aseguro que si lo pone únicamente en un carrizal pequeñito, pues el niño se voltea por el caudal, y así la hermana lo vaya vigilando, pues se voltea y se ahoga porque es un niño pequeño. Iglesia, cuando hablamos de Dios cuida de ti, mencionemos solo 3 animales que habían en el Nilo, que podían fácilmente destruir a Moisés. Había serpientes, había hipopótamos, cocodrilos. Listo, hablemos de esos 3. Esos 3 animales hubieran podido acabar con la vida de Moisés, pero Dios cuidó de Moisés. ¿Ustedes creen que si Dios cuidó a Moisés de estos animales, le dio inteligencia a la mamá para poder colocar el carrizal en medio de una arquilla de juncos? ¿Ustedes creen que a Dios le va a quedar grande su vida o la mía, por ejemplo? ¿Por qué no seguirle creyendo a este Dios así hayas tenido algunos contratiempos? O sea, el propósito de la vida de Moisés inicialmente en estos versículos se ve cuidado. ¿Por qué? ¿Porque Moisés era fuerte y se cuidaba? No. Porque la mamá y el papá tuvieron como una estrategia de poder cuidar al niño. Y ahí es donde me dan ganas siempre de agradecerle al Señor, porque yo no sé cuando yo estaba pequeño de qué peligros me cuidó el Señor. ¿De qué peligros me cuidó? Yo he escuchado algunos accidentes cuando por ahí veo noticias que iban 5 personas en un carro y quedó vivo un niño de 8 meses y el papá y la mamá y las 2 hermanas mayores murieron y queda vivo el niñito. No me preguntes cómo pasa esto, pero pasa. Uno no sabe de qué peligros lo ha cuidado el Señor y de cómo Dios lo ha cuidado a uno, que es lo más importante de la vida. Y yo digo algo, ¿no será que nosotros empezamos a pensar que así nuestra vida no haya sido fácil hasta ahora? Dios tiene proyecto y Dios tiene propósito. Si Dios salvó a Moisés del Nilo con los animales que había, le va a quedar grande salvarte
y ayudarte en las situaciones que están pasando? O sea, en serio, ¿es correcto pensar que Dios cuide a Moisés de los animales? ¿Que lo cuide del caudal del Nilo? Peor, la hija de Faraón sabía de la orden que había dado su papá. Esto es lo más terrible. Porque es que donde se lo encuentra una mujer hebrea, uno dice, no, pues hebreo con hebreo, pues no hay problema. O sea, ¿cierto? Un hebreo cuida a su raza. Aquí, para hablar claro, son los enemigos de los hebreos quienes encuentran al niño Moisés. ¿Y deciden cuidarlo? Sí. Porque aun cuando tenga, o sea, para Dios desarrollar su propósito, pone a los mismos enemigos a que te cuiden incluso. Mira, la hija de Faraón hubiese podido decir, ¿cuál es la orden de mi papá? Que cada niño sea echado al Nilo y que sea muerto. Volteen ese carrizal, échenlo al río. Ya, porque yo estoy obedeciendo a mi papá, puede decir la hija de Faraón. Y dice que el niño era tan hermoso que la niña que esta hija de Faraón se encaprichó. Y ahí entra la destreza, pues, como de esta hermana mayor de Moisés, y decirle, pues venga, le traigo a la misma mamá que la hija de Faraón no sabía para que lo cuide. Pero lo que te intento decir es que, ¿por qué termina la hija de Faraón siendo enemiga de los hebreos? Siendo la esclavizante de los hebreos, la que los subyugaba, cuidando a un niño hebreo. Hermano, porque si Dios está en el asunto, Dios es capaz de que algunos cuerpos le lleven comida a Elías. De que una viuda moribunda alimente a Elías. O sea, de que Rahab, enemiga de la nación de Israel, guarde los espías. O sea, de este Dios te estoy hablando. Cuando el segundo punto de predicación es que Dios cuida de ti, no puedes tener duda, porque Dios sí cuida de ti. Iglesia, no nos ha tocado fácil. Uy, hermano, yo soy testimonio de eso. Sin quejarme del Señor, porque nunca lo haría. Fácil no nos ha tocado. Es muy en serio. A algunas personas de la iglesia, mi propia familia, las deudas crecen, cosas pasan, dolencias, muertes de familiares, pero Dios está. Dios cuida de nosotros. 3 episodios, la sabiduría de la mamá de Moisés, para poder cuidar con esta arquilla de juncos y colocar un carrizal en la mitad y que se vaya. Dios los cuida de los animales y las bestias salvajes que en ese mismo pantano, en ese lodazal del Nilo, podían devorar al niño. Y la hija de Faraón cuidándolo. Cuando Dios pone a un enemigo a cuidar a su detractor o a su oponente, es porque Él tiene un proyecto. Iglesia, no se nos puede olvidar que Dios está y que Dios cuida de nosotros. Porque si no lo entendemos, iglesia, vamos a empezar a batallar con Dios, y yo no he conocido el primer ser humano que haya peleado con Dios y haya vencido. Entonces, hablando de que sus caminos son diferentes a los nuestros, la palabra plantea la primera pregunta: ¿para qué naciste? Y piensa en todo lo que Moisés realizó, aún con sus equivocaciones o su equivocación grande, pero Moisés nació para algo. Y piensa también en que Dios cuida de ti. No te dé temor y no te sientas mal exactamente por lo que ahora está pasando en tu vida, porque Moisés también tuvo equivocaciones. ¿O se te olvida que Moisés asesina a un egipcio y tiene que salir corriendo? ¿Moisés se equivocó? Sí. ¿Eso impidió el plan de Dios para la vida de él? No, porque nuestras equivocaciones nunca serán más grandes que el amor y el propósito que Dios tiene con nosotros. Entonces no te preocupes mucho si hasta este punto de tu vida te has equivocado. Empezá a preguntarle al Señor: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Porque si Dios tiene que mandarte en una arquilla de juncos, en medio en un carrizal, para despistar los animales y despistar todo, para poderte cuidar, Dios lo va a hacer. Dios no tiene problema en poder cumplir su plan. Dios cuida de ti. Pastor, no estoy en la mejor condición. No importa, Dios cuida de ti. Oramos. Señor, yo te doy gracias porque tus pensamientos y tus caminos son muy diferentes a los nuestros. Gracias porque tú no reaccionas y no llevas las cosas al extremo, quizá como nosotros, porque si uno de nosotros hubiese sido Moisés, quizá piensa que ya no hay nada más que hacer con nuestra vida, porque nuestra vida, en este punto crucial de nuestra vida puede estar pasando por momentos bien diferentes
bien difíciles y no queremos hacer nada, Padre Celestial, de lo que tú nos has mandado a hacer. Reanima y reaviva el corazón de personas que tú llamaste al ministerio, que antes te servían y que ahora están un poco alejadas, pensando neciamente que no hay propósito para ellos, entendiendo que tú cuidas de ellos. Padre, que nuestro cuidado esté a tu cargo, que tú siempre puedas cuidar de nosotros, porque no hay quien como tú que nos pueda cuidar en la tierra. Pongo delante de ti lo que nosotros somos, para que nosotros entendamos, Padre Celestial, que tu cuidado siempre está al servicio nuestro y que tú nos hagas entender que nacimos porque tenemos un propósito. Puede ser que nuestra vida no esté muy clara en este momento, que no estemos viviendo a plenitud para lo que estudiamos, para lo que siempre soñamos, pero ayúdanos a entender, Padre Celestial, que hay propósito aún en tu quietud. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Iglesia, Dios les bendiga, sin dejar de orar por las personas que se encuentran en necesidad. Entendemos por su palabra que Dios es fiel y órale al Señor para que Él te diga para qué naciste y para qué eres bueno. Y te vas a dar cuenta que desde tu niñez Él siempre ha cuidado de ti. Fuerte abrazo y bendiciones.